¿Alguna vez has sentido que la persona que más te prometió amor fue la que más te destruyó? Hoy vas a escuchar la historia de una mujer que entró en un tribunal embarazada, sola e invisible. Pero lo que parecía solo una derrota más se transformó en una fuerza que nadie esperaba. Quédate conmigo, porque quizás esta historia hable mucho más de ti de lo que imaginas. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte al canal y di de qué ciudad estás viendo. Continuando. El salón del tribunal estaba más lleno de lo común aquella mañana lluviosa, en Córdoba. El aire cargaba tensión, como si algo estuviera a punto de explotar. Personas sentadas en bancos de madera, entre ellas reporteros, estudiantes de derecho, familiares y algunos curiosos, aguardaban cuchicheando entre sí. No era solo un caso más de divorcio, era una historia que, aunque muchos no lo supieran aún, marcaría a todos los presentes para siempre. En medio de la audiencia silenciosa, Mariana entró con pasos contenidos y la mirada vacía de quien ya cargaba mucho más peso del que debería. Su vestido era simple, el cabello recogido en un moño suelto, y sus manos reposaban sobre el vientre con el cariño silencioso de una madre, a punto de parir no solo un hijo, sino una nueva versión de sí misma. Estaba sola. Ningún familiar a su lado. Ningún abogado sentado cerca. Solo la presencia de quien está exhausta, pero determinada. Ella miró alrededor del tribunal como si intentara encontrar algo familiar, algo que la reconfortara en aquel lugar frío e impersonal. Las paredes pintadas de un verde descolorido parecían absorber toda la luz que entraba por las ventanas altas. El olor a humedad mezclado con el perfume barato de algún producto de limpieza invadía sus fosas nasales y la hacía sentir aún más nauseabunda. O quizás era solo el embarazo, o quizás era todo aquello junto, el peso de estar allí, en aquel momento, enfrentando al hombre que un día prometió amarla para siempre. Segundos después, los susurros aumentaron con la entrada del hombre que antes había prometido ser su puerto seguro. Ricardo entró con traje impecable, mirada confiada, y cargaba en los brazos a la mujer con quien ahora exhibía un romance descarado, hecho para ser visto y herir. La nueva compañera, Julia, caminaba como si desfilara. Cada clic del tacón en el suelo pulido parecía calculado. Ella no se limitaba a mirar alrededor, se aseguraba de ser notada, y lo fue. Mariana sintió el estómago revolverse cuando vio a los dos entrando juntos. No era la primera vez que veía a Julia, pero era la primera vez que la veía allí, en aquel ambiente, como si tuviera todo el derecho de estar presente, como si fuera parte legítima de aquella historia, como si no fuera la persona que había destruido todo. Sentándose detrás de Mariana, Julia se inclinó y murmuró con veneno azucarado: «Cuidado al levantarte. Las embarazadas andan tan torpes, ya te has caído antes, ¿no?» Aquella frase cortó más que cualquier papel firmado, pero lo peor estaba por venir. Con sonrisas irónicas, exhibió su anillo reluciente. Él dijo que nunca había acertado tanto en una elección, que conmigo todo tiene más sentido. Mariana permaneció en silencio, no porque estuviera débil, sino porque había aprendido, muchas veces con dolor, que responder a provocaciones era como intentar apagar fuego con gasolina. Aún así, el mundo a su alrededor parecía colapsar. Cuchicheos, miradas de lástima, indignación disfrazada, vergüenza no disfrazada. Aquella mujer embarazada, sola, intentaba no desmoronarse por dentro mientras era destrozada por fuera. Ella cerró los ojos por un instante y trató de concentrarse en la respiración, inspirar, expirar. Era lo que la psicóloga le había enseñado. Cuando todo parezca demasiado, vuelve a la respiración. Pero, ¿cómo volver a la respiración cuando cada palabra dicha detrás de ella era como una puñalada? ¿Cómo mantener la calma cuando la persona que ayudó a destruir su matrimonio estaba allí, provocando, riendo, exhibiendo? Fue entonces cuando entró el juez. Un hombre de mediana edad, experimentado, de mirada penetrante y postura austera. El doctor Enrique Carvalho era conocido en Córdoba como un juez justo, pero severo. Cuando él entró en el recinto,
El silencio cayó como una cortina. No era solo respeto, era el instinto colectivo de que algo estaba a punto de cambiar. Él no miró a Julia, no miró a Ricardo. Sus ojos fueron directamente a Mariana, sentada al frente, con los ojos hinchados, pero la espalda recta. Había algo en ella que llamaba la atención, incluso sin palabras. Un tipo raro de dignidad que solo nace en medio del dolor. El juicio comenzó. El abogado de Ricardo se levantó primero, un hombre alto de gafas que gesticulaba dramáticamente mientras hablaba. Excelencia, mi cliente es un hombre de bien, trabajador, que siempre proveyó para su familia. Lo que estamos viendo aquí es una situación de hipersensibilidad de la demandante, agravada por la condición gestacional. Mi cliente intentó, en diversas ocasiones, mantener la armonía del hogar, pero fue imposible ante las constantes alteraciones de humor y acusaciones infundadas. Mariana sintió las palabras como golpes: hipersensibilidad, alteraciones de humor, acusaciones infundadas. ¿Era así como estaban pintando su historia? ¿Era así como transformaban meses de abandono, humillación y traición en algo que parecía culpa suya? Ricardo, al hablar, parecía encarnar el papel de hombre sensato. Afirmó que Mariana era demasiado sensible, que el embarazo afectaba sus emociones, que las peleas fueron malentendidos. Se pintó a sí mismo como víctima de una mujer inestable, mientras Julia sonreía como quien asistía a una comedia romántica. «Excelencia», dijo Ricardo, su voz firme y controlada, «yo siempre amé a mi esposa, pero llegó un momento en que percibí que ella ya no era la mujer con la que me casé. Los cambios comenzaron sutiles, pero luego se volvieron insoportables. Todo era motivo para peleas. Yo trabajaba demasiado, yo trabajaba de menos, yo no le prestaba atención a ella, yo era sofocante. No había forma de acertar. Y cuando descubrimos el embarazo, pensé que las cosas mejorarían, pero empeoraron. Ella se volvió paranoica, acusándome de cosas que nunca hice». Mariana apretó las manos sobre su regazo. Cada palabra de él era una mentira bien construida, una distorsión de la realidad que ella había vivido. Quería gritar, quería levantarse y contar la verdad, pero su cuerpo parecía pegado a la silla. El miedo a no ser creída era mayor que la voluntad de defenderse, pero el juez no se dejó llevar. Durante los minutos siguientes escuchó con atención, observó gestos, estudió silencios, y, en un momento en que todos esperaban un seguimiento protocolario, tomó un dossier. Su expresión permaneció neutra, pero había algo en sus ojos que mostraba que él había visto ese tipo de situación antes. «Señor Ricardo», dijo el juez, su voz tranquila pero firme, «usted afirma que su esposa se volvió inestable y paranoica. ¿Puede darme ejemplos específicos de esas acusaciones que usted considera infundadas?» Ricardo dudó por una fracción de segundo, pero se recuperó rápido. «Ella decía que yo estaba teniendo un romance, Excelencia, que yo estaba mintiendo sobre mis compromisos de trabajo, que yo me estaba distanciando de ella a propósito. Pero eran solo proyecciones de ella. Yo nunca di motivos reales para esas sospechas». El juez asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. «¿Y cuándo conoció usted a la señorita Julia?» La pregunta cayó como una bomba. Ricardo parpadeó rápidamente, su confianza vacilando. Julia, que hasta entonces observaba con una sonrisa presuntuosa, se enderezó en la silla. «La conocí después de la separación, Excelencia, cuando Mariana y yo ya no estábamos juntos emocionalmente». El juez hojeó el dossier. «Interesante, porque según los registros que tengo aquí, hay evidencias de comunicación entre usted y la señorita Julia que datan de 6 meses antes de la separación formal. Mensajes, llamadas, encuentros documentados». Un murmullo recorrió el tribunal. Mariana sintió su corazón acelerarse. Ella no sabía que había pruebas. Había sospechado, había llorado, había confrontado, pero nunca tuvo certeza. Ahora, allí, frente a todos, la verdad estaba siendo expuesta. Ricardo intentó hablar, pero su voz tembló. «Excelencia, yo puedo explicar. Eran solo conversaciones profesionales al principio.
Julia trabajaba en el mismo edificio que yo. Era inevitable tener contacto. El juez continuó, impasible. Conversaciones profesionales que incluían expresiones como «te extraño» y «no aguanto más fingir». Conversaciones profesionales que ocurrían a las 2 de la mañana. Usted necesita ayudarme a entender, señor Ricardo, porque para mí parece que la paranoia de su esposa tenía fundamento real. El impacto fue inmediato. Un ruido de asombro recorrió los bancos. Julia abrió los ojos de par en par. Ricardo intentó hablar, pero las palabras salían descoordinadas. Mariana sintió lágrimas cálidas rodar por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza o dolor. Eran lágrimas de alivio. Alguien estaba viendo. Alguien estaba entendiendo. Alguien estaba del lado de la verdad. El juez entonces pidió con firmeza que Julia se retirara del área reservada a familiares con representación legal. Cuando ella resistió, argumentando que tenía el derecho de estar allí apoyando a Ricardo, el juez fue directo. La señora no es familia ni posee vínculo legal con las partes involucradas en este proceso. Su presencia está claramente causando un bochorno adicional a la demandante. Le pido que se retire o será escoltada. Julia se levantó, el rostro rojo de humillación. Por primera vez, sus tacones parecían menos altos. Le lanzó una mirada fulminante a Mariana, como si todo aquello fuera culpa suya, y salió del tribunal acompañada por un oficial. El salón quedó en silencio absoluto. Mariana miró sus manos. Temblaban ligeramente, pero había algo diferente. Por primera vez en meses, sintió que quizás, solo quizás, las cosas podían empezar a tener sentido nuevamente. El juez volvió su atención hacia ella. «Señora Mariana, ¿le gustaría hablar? Sé que no está acompañada de abogado, pero este es el momento para que usted presente su versión de los hechos». Mariana respiró hondo. Su voz, que había sido silenciada por tanto tiempo, ahora necesitaba ser escuchada. Ella miró a Ricardo, que evitaba su mirada, y luego al juez. Lentamente se levantó, apoyando una mano en la mesa frente a ella. «Excelencia», comenzó ella, su voz baja al principio pero ganando fuerza. «Yo no soy una mujer inestable, no soy paranoica y no soy débil, pero durante mucho tiempo me hicieron creer que era todo eso. Fue un proceso lento, ¿sabe? Comenzó con pequeñas cosas. Él llegaba tarde a casa y cuando yo le preguntaba dónde estaba, él decía que yo era controladora. Cuando yo notaba que él estaba distante, él decía que yo era demasiado necesitada. Cuando yo encontraba mensajes extraños en su celular, él decía que yo estaba invadiendo su privacidad, que yo no confiaba en él, que yo estaba creando problemas donde no existían. Ella hizo una pausa, limpiando las lágrimas que corrían. Y yo creí que el problema era yo, que yo necesitaba cambiar, que yo necesitaba ser menos exigente, menos emotiva, menos todo. Entonces, cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que sería un nuevo comienzo, que él volvería a mirarme como antes, pero fue lo contrario. Él se alejó aún más, y cuando yo más lo necesitaba, cuando mi cuerpo estaba cambiando y yo estaba con miedo y necesitaba apoyo, él estaba con ella. Ricardo bajó la cabeza. Su abogado intentó intervenir, pero el juez levantó la mano pidiendo silencio. «La señora puede continuar», dijo él amablemente. Mariana asintió. «Yo no quiero venganza, Excelencia. Yo solo quiero justicia. Quiero que mi hijo crezca sabiendo que su madre luchó por él, que ella no se rindió incluso cuando todo parecía imposible. Y quiero que él sepa que a pesar de todo, a pesar del dolor y de la traición, su madre nunca perdió la dignidad». El silencio en el tribunal era total. Personas que entraron solo para observar se vieron emocionadas. Algunas se apretaban las manos en solidaridad muda. Mariana volvió a sentarse, exhausta pero aliviada. Ella había hablado. Finalmente, ella había hablado. El juez observó a Mariana por un largo momento antes de hablar. «Señora Mariana, lo que usted está describiendo tiene un nombre. Se llama manipulación emocional, y es una forma de violencia que deja marcas invisibles pero profundas.
Este tribunal se toma muy en serio este tipo de situación. Él entonces se volvió hacia Ricardo. Señor Ricardo, ¿tiene algo que decir en su defensa? Y le pido que sea honesto, porque ya tenemos evidencias suficientes para cuestionar seriamente su versión de los hechos. Ricardo tragó saliva. Miró a Mariana, luego al juez, y por primera vez desde el inicio de la audiencia, pareció perder completamente la compostura. Yo no quise que las cosas llegaran a este punto. Yo no planeé involucrarme con Julia. Sucedió. Y cuando sucedió, yo no supe cómo manejarlo. Entonces, yo intenté seguir fingiendo que estaba todo bien en casa, pero no lo estaba. Y sí, quizás yo fui injusto con Mariana. Quizás yo le eché la culpa a ella cuando la culpa era mía. Quizás, repitió el juez, su voz cargada de ironía. Señor Ricardo, usted no está siendo acusado de haber tenido una relación extramatrimonial. Eso, aunque moralmente cuestionable, no es un crimen. Lo que está siendo cuestionado aquí es el patrón de comportamiento que usted adoptó. Los mensajes que están en este dossier no muestran solo un romance. Muestran un plan deliberado para desestabilizar emocionalmente a su esposa. El juez abrió el dossier y comenzó a leer. Aquí, por ejemplo, un mensaje suyo para la señorita Julia diciendo: si sigo haciendo que ella dude de sí misma, será más fácil cuando pida el divorcio. Ella pensará que es culpa suya. O esta otra: voy a empezar a salir más, dejarla sola, embarazada. Y sola, ella se pondrá más frágil. Un silencio pesado cayó sobre el tribunal. Mariana sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la sala. Entonces, era verdad. Todo había sido planeado. Cada vez que ella dudó de sí misma, cada vez que ella se sintió loca, cada vez que ella pensó que estaba exagerando, era porque él estaba haciendo aquello a propósito. Ricardo intentó hablar, pero el juez lo interrumpió. No, señor Ricardo, usted ya habló lo suficiente. Y lo que usted dijo, combinado con las evidencias que tenemos, pinta un cuadro muy claro. Este no es un caso simple de divorcio. Este es un caso de abuso psicológico sistemático. Mariana no podía parar de llorar, pero ahora las lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de liberación. Alguien había visto. Alguien había entendido. Ella no estaba loca. Ella nunca lo estuvo. El juez anunció un receso de 15 minutos antes de continuar con las deliberaciones. Mariana permaneció sentada mientras el tribunal se vaciaba. No tenía a dónde ir. No tenía a nadie esperándola afuera. Estaba sola, como siempre lo estuvo en los últimos meses. Pero por primera vez, esa soledad no parecía tan aterradora. Cuéntame cuál es tu opinión de esta historia y cómo crees que terminará. Cuando el tribunal volvió a llenarse después del receso, Mariana percibió que algo había cambiado. No solo en la atmósfera del lugar, sino dentro de ella misma. Era como si una niebla que cubría su mente por meses hubiera finalmente comenzado a disiparse. Las personas que regresaban a sus lugares la miraban de forma diferente. Ya no era lástima, era algo cercano al respeto, quizás incluso admiración. Ricardo regresó acompañado solo de su abogado. Julia ya no estaba presente, y la ausencia de ella hacía todo menos teatral, menos performático. Él parecía más pequeño ahora, sin la presencia de la amante para validar sus elecciones. Se sentó con los hombros ligeramente caídos, evitando mirar en dirección a Mariana. El juez regresó, y antes incluso de sentarse, su expresión ya indicaba que la sesión sería decisiva. Él organizó algunos papeles sobre la mesa y ajustó los anteojos antes de hablar. Después de analizar cuidadosamente las evidencias presentadas y escuchar a ambas partes, necesito aclarar algunos puntos antes de proseguir con las decisiones preliminares. Mariana enderezó la espalda, intentando controlar la ansiedad que crecía en su pecho. Sus manos aún temblaban ligeramente, pero la cintis mantenía firme sobre su regazo, como si sujetarse a sí misma fuera lo único que la impedía desmoronarse. En primer lugar, continuó el juez, quiero abordar la cuestión de la salud mental de la demandante, que fue tan enfatizada por la defensa del demandado.
Se alegó que la señora Mariana presenta inestabilidad emocional significativa amplificada por la gestación. Sin embargo, los informes médicos y psicológicos presentados por la propia defensa del señor Ricardo no sustentan esa alegación. Lo que vemos en los informes es una mujer enfrentando estrés situacional grave, lo cual es completamente comprensible dado el contexto de traición y manipulación emocional sistemática. El abogado de Ricardo comenzó a levantarse para protestar, pero el juez levantó la mano. Aún no he terminado, doctor. Los documentos que constan en este proceso, incluyendo los mensajes intercambiados entre el señor Ricardo y la señorita Julia, demuestran un patrón de comportamiento que configura violencia psicológica. No estamos hablando de un hombre que simplemente se enamoró de otra persona. Estamos hablando de un plan consciente para desestabilizar emocionalmente a la esposa, hacerla cuestionar su propia cordura, para facilitar un proceso de separación que beneficiara exclusivamente al señor Ricardo. Mariana sintió un nudo en la garganta. Escuchar aquellas palabras dichas con tanta claridad, con tanta autoridad, validaba años de dolor que ella había guardado en silencio. ¿Cuántas veces se había cuestionado? ¿Cuántas veces pensó que realmente estaba enloqueciendo? El juez continuó, su voz firme resonando por el salón. Tenemos aquí mensajes explícitos que muestran estrategias deliberadas de aislamiento social, de control financiero disfrazado de protección, de invalidación constante de los sentimientos de la demandante. En uno de los mensajes, el señor Ricardo le escribe a la señorita Julia, y cito, «Si sigo diciendo que ella está exagerando cada vez que se queja de algo, eventualmente dejará de quejarse y simplemente aceptará todo». Fin de la cita. Un murmullo de indignación recorrió el tribunal. Ricardo bajó aún más la cabeza, las manos entrelazadas sobre la mesa frente a él. Su abogado garabateaba furiosamente en un bloc de notas, probablemente intentando encontrar alguna forma de minimizar el daño que estaba siendo causado. Esto, continuó el juez, no es comportamiento de un marido confuso o infeliz. Esto es abuso psicológico calculado. Y lo que lo hace aún más grave es que esto ocurrió durante la gestación de la demandante, un periodo en que cualquier mujer está particularmente vulnerable, tanto física como emocionalmente. Mariana limpió discretamente una lágrima que rodaba por su rostro. Ella no quería llorar más, no quería parecer débil, pero era imposible contener la emoción. Por tanto tiempo ella había cargado aquel peso sola, dudando de sí misma, culpándose, creyendo que quizás Ricardo tenía razón y ella realmente era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado problemática. «Excelencia», finalmente habló el abogado de Ricardo, levantándose. «Entiendo la gravedad de las evidencias, pero necesito puntualizar que mi cliente está profundamente arrepentido de sus acciones. Él reconoce que cometió errores graves y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar el daño causado. Él quiere ser un padre presente para el niño que está por venir». El juez miró directamente al abogado. «El arrepentimiento de su cliente es loable, doctor, pero el arrepentimiento no borra las consecuencias de sus acciones. Y en cuanto a ser un padre presente, eso será determinado por este tribunal con base en lo que sea mejor para el niño, no en lo que sea más conveniente para el señor Ricardo». Él entonces se volvió hacia Ricardo. «Señor Ricardo, ¿tiene hijos de relaciones anteriores?» «No, Excelencia. Este será mi primer hijo». «¿Y la señora Mariana, esta también será su primera experiencia como madre?» «Sí, Excelencia», respondió Mariana, su voz aún temblorosa pero audible. El juez asintió pensativamente. «Entonces ambos están a punto de embarcarse en una jornada completamente nueva. La diferencia es que la señora Mariana está haciendo esto sola, mientras que el señor Ricardo tiene una red de apoyo. Esto me preocupa profundamente en términos de equilibrio y justicia». Hizo una pausa, hojeando algunos papeles más. «Además está la cuestión financiera. Según los documentos presentados, el señor Ricardo es el principal proveedor de la familia, con un salario sustancialmente mayor que el
de la demandante. La señora Mariana trabaja como maestra de educación infantil, ¿correcto? Sí, Excelencia, confirmó Mariana. Pero estoy de baja médica desde el 5º mes de gestación por recomendación del obstetra. El embarazo ha sido complicado. ¿Complicado de qué forma? Mariana respiró hondo antes de responder. Tuve episodios de presión alta y el médico detectó riesgo de parto prematuro. Por eso necesito guardar reposo. No puedo trabajar ahora y probablemente no podré volver antes de algunos meses después del nacimiento del bebé. Y durante ese periodo, ¿quién está cubriendo sus gastos? Hubo un silencio embarazoso. Mariana miró a Ricardo, que mantenía los ojos fijos en la mesa. Yo, Excelencia, he usado mis ahorros. Ricardo dejó de contribuir con los gastos de la casa hace 3 meses, alegando que necesitaba ahorrar para el abogado y para empezar su nueva vida. El juez se volvió bruscamente hacia Ricardo. ¿Usted dejó de proveer para su esposa embarazada, que está en reposo médico, para pagar a su abogado de divorcio y financiar una nueva relación? Ricardo finalmente levantó los ojos, su voz saliendo baja y defensiva. Excelencia, yo pensé que ella tenía dinero guardado y técnicamente ya estábamos separados. Técnicamente separados, repitió el juez, cada palabra cargada de desdén. Señor Ricardo, ¿tiene usted noción de la gravedad de lo que está diciendo? Usted dejó a su esposa, embarazada de su hijo, en situación de vulnerabilidad financiera durante un momento crítico de salud, porque técnicamente ya estaban separados. El abogado de Ricardo intentó intervenir. Excelencia, mi cliente estaba pasando por un momento emocionalmente turbulento y quizás no haya tomado las mejores decisiones, pero eso no significa que él sea un hombre malo o que no pueda ser un buen padre. El juez miró al abogado con una expresión que mezclaba cansancio e incredulidad. Doctor, no estoy cuestionando si su cliente es un hombre bueno o malo. Estoy evaluando sus acciones concretas y el impacto que ellas tuvieron, y lo que veo es un patrón de comportamiento egoísta y perjudicial. Él entonces se dirigió directamente a Ricardo nuevamente. Señor Ricardo, ¿usted entiende que abandonar financieramente a su esposa embarazada puede ser configurado como abandono material y que eso puede tener consecuencias legales serias? Ricardo palideció. Yo no pensé de esa forma, Excelencia. Yo estaba confuso, estaba intentando rehacer mi vida. ¿Rehacer su vida a costa de quién, señor Ricardo? ¿A costa de la mujer que está llevando a su hijo? ¿A costa del niño que aún ni nació? El silencio que siguió fue absoluto. Mariana observaba la escena con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente alguien estaba confrontando a Ricardo con las consecuencias de sus acciones. Tristeza porque aquel hombre, que un día ella amó profundamente, se había convertido en alguien que ella apenas reconocía. El juez suspiró y abrió otra carpeta. Ahora, hablemos sobre la cuestión de la custodia. La defensa del señor Ricardo solicitó custodia compartida, argumentando que es derecho suyo como padre participar activamente en la crianza del hijo. En circunstancias normales, yo sería favorable a esa configuración. Creo que siempre que sea posible, ambos padres deben estar presentes en la vida del niño. Mariana sintió su corazón hundirse. ¿Custodia compartida? Después de todo lo que había sido revelado, aún existía la posibilidad de tener que dividir a su hijo con aquel hombre. Sin embargo, continuó el juez, estas no son circunstancias normales. Lo que tenemos aquí es un cuadro de abuso psicológico, abandono financiero y comportamiento que demuestra falta de compromiso con el bienestar de la madre del niño. Esto me hace cuestionar seriamente la capacidad del señor Ricardo de poner las necesidades del niño por encima de sus propios deseos. El abogado de Ricardo se levantó nuevamente. Excelencia, con todo respeto, usted está permitiendo que las cuestiones de la relación conyugal contaminen la evaluación de la capacidad parental de mi cliente. Son cosas distintas. ¿Son cosas distintas, doctor? El juez se quitó los anteojos y los limpió tranquilamente antes de continuar. Un hombre que es capaz de manipular psicológicamente a la madre de su hijo, que es capaz de abandonarla financieramente durante el embarazo,
Ese hombre no demuestra las cualidades que esperamos de un padre responsable. Estamos hablando de empatía, de responsabilidad, de capacidad de poner las necesidades de otro ser humano por encima de las propias. Y el señor Ricardo falló en todos esos aspectos. Mariana sintió una ola de alivio tan intensa que necesitó sujetarse a la silla. El juez estaba viendo, él estaba entendiendo, ella no estaba siendo dramática o exagerada. Todo aquello era real, era serio, y finalmente alguien con poder estaba reconociendo eso. El juez se puso los anteojos de nuevo y continuó. Dicho esto, no voy a negar completamente el derecho del señor Ricardo de conocer y convivir con Tinto Ecentina, su hijo, pero esa convivencia será cuidadosamente supervisada y condicionada a algunas exigencias que detallaré en mi decisión preliminar. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Primero, la custodia será exclusivamente de la señora Mariana. Ella tendrá total autoridad sobre las decisiones relacionadas con el niño, incluyendo cuestiones médicas, educativas y de rutina. Segundo, el señor Ricardo tendrá derecho a visitas, pero esas visitas serán supervisadas por un profesional designado por el tribunal hasta que quede demostrado que el señor posee condiciones emocionales y comportamentales adecuadas para estar solo con el niño. El abogado de Ricardo comenzó a protestar, pero el juez lo interrumpió con una mirada severa. Aún no he terminado, doctor. Tercero, el señor Ricardo estará obligado a pagar pensión alimenticia retroactiva a los últimos 3 meses, cuando dejó de contribuir, más la pensión regular a partir del nacimiento del niño. El valor será calculado con base en sus ingresos y será depositado directamente en la cuenta de la señora Mariana. Ricardo finalmente habló, su voz cargada de indignación. Pero, Excelencia, eso es injusto. Yo soy el padre del niño. Tengo derechos. El juez lo encaró con una expresión dura. ¿Derechos, señor Ricardo? Hablemos de derechos. La señora Mariana tenía el derecho de ser tratada con respeto y honestidad en su matrimonio. Ella tenía el derecho de no ser manipulada psicológicamente. Ella tenía el derecho de ser apoyada financieramente durante un embarazo de riesgo. ¿Dónde estaban sus derechos cuando usted decidió priorizarlos sobre los de ella? Ricardo no respondió, pero su expresión mostraba una mezcla de rabia y humillación. Mariana lo observaba, intentando encontrar en él algún rasgo del hombre que ella conoció años atrás. El hombre que la hizo reír, que prometió cuidarla, que dijo que ellos construirían una familia juntos. Pero ese hombre ya no existía, o quizás nunca había existido de verdad. El juez continuó con su determinación. Cuarto, el señor Ricardo estará obligado a participar en sesiones de terapia como condición para mantener el derecho de visita. No se trata de un castigo, sino de garantizar que el señor desarrolle las habilidades emocionales necesarias para ser un padre adecuado. Y quinto, cualquier intento de contacto directo con la señora Mariana fuera de los canales legales establecidos será considerado violación de las condiciones establecidas y podrá resultar en la suspensión completa de las visitas. Mariana apenas podía creer lo que estaba escuchando. Era todo lo que ella había soñado, todo lo que ella había esperado pero no se había atrevido a pedir. El juez la estaba protegiendo a su hijo, estaba reconociendo que ella merecía seguridad, respeto, dignidad. Además, añadió el juez, determino que se abra una investigación formal sobre las prácticas de abuso psicológico relatadas. Dependiendo de los resultados, pueden haber consecuencias adicionales para el señor Ricardo. Este tipo de comportamiento no puede ser tolerado o minimizado. Golpeó el martillo indicando que la primera fase del juicio había terminado. La decisión completa será redactada y enviada a las partes en los próximos días. Esta audiencia está suspendida. El tribunal comenzó a vaciarse, pero Mariana permaneció sentada intentando procesar todo lo que había sucedido. Ella había vencido. No completamente, pero significativamente. Su hijo estaría seguro. Ella tendría el control. Ricardo tendría que pagar por lo que hizo, no solo financieramente, sino emocionalmente también. Cuando finalmente se levantó para salir,
Sus piernas estaban temblorosas. Una de las mujeres que había asistido a la audiencia se acercó a ella en el pasillo. «Disculpe la molestia», dijo la mujer con lágrimas en los ojos, «pero necesitaba decir que usted fue muy valiente. Yo pasé por algo parecido, hace años, y no tuve la valentía de luchar como usted luchó. Usted está haciendo esto no solo por usted, sino por todas nosotras que ya pasamos por esto». Mariana no sabía qué decir. Ella solo asintió, emocionada, y agradeció con una sonrisa débil. Mientras caminaba hacia la salida del tribunal, colocó las manos sobre su vientre y susurró bajito al bebé que crecía dentro de ella. «Lo logramos, mi amor. Vamos a estar bien». Y ella, por primera vez en mucho tiempo, realmente creía en eso. Los días que siguieron a la audiencia fueron extraños para Mariana. Era como si estuviera viviendo en dos mundos simultáneos. Por un lado, había el alivio inmenso de saber que el juez había visto la verdad, que ella no estaba loca, que todo aquello por lo que ella pasó era real e injusto. Por otro lado, había el vacío. La ausencia de Ricardo, que antes era sofocante y dolorosa, ahora era simplemente vacío. Y Mariana estaba aprendiendo que el vacío, a veces, puede ser tan difícil como el dolor. Ella regresó al apartamento que aún compartía, técnicamente con Ricardo, aunque él ya no vivía allí hacía meses. Las paredes parecían hacer eco de recuerdos que ella prefería olvidar. La sala donde ellos solían ver películas juntos, la cocina donde ella preparaba el desayuno de él los domingos, la habitación que debería ser del bebé, pero que aún estaba vacía, esperando. Mariana pasó los dedos por la pared lisa de la pequeña habitación e intentó imaginar cómo sería. Una cómoda allí, quizás. La cuna cerca de la ventana, pero no demasiado cerca por la corriente de aire. Ella había comprado algunas cosas en los meses anteriores, antes de que todo se desmoronara. Un móvil de cuna colorido que tocaba una melodía suave. Algunas ropitas minúsculas que aún estaban guardadas en bolsas. Pero después de que Ricardo se fue, ella había parado. Cada compra parecía un recordatorio doloroso de que ella haría aquello sola. Ahora, sin embargo, había algo diferente. Una determinación que comenzaba a crecer dentro de ella como una semilla testaruda que insiste en brotar incluso en la tierra más árida. Ella tomó el celular y llamó a su madre, doña Elena, que vivía en Rosario, a algunas horas de Córdoba. «Mamá», dijo Mariana cuando su madre atendió, «te necesito». Del otro lado de la línea, doña Elena no dudó. «Estoy haciendo las maletas ahora mismo, hija. Llego mañana por la mañana». Mariana colgó y se permitió llorar, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de gratitud. Ella no estaba tan sola como pensaba. Doña Elena llegó al día siguiente, como prometió, trayendo consigo 2 maletas grandes y una energía que Mariana había olvidado que existía. Era una mujer pequeña, pero fuerte, con cabellos canosos y manos que trabajaron toda la vida. Viuda desde hacía 10 años, había criado a Mariana sola después de que el padre muriera en un accidente de trabajo. Si alguien sabía sobre nuevos comienzos difíciles, era doña Elena. «Déjame verte», dijo ella, sosteniendo el rostro de Mariana entre sus manos curtidas. «Estás más delgada. No te estás alimentando bien». Mariana intentó protestar, pero sabía que era inútil. Su madre siempre conseguía ver a través de sus mentiras. «Ha sido difícil, mamá. Algunos días me olvido de comer. Otros días no tengo ganas». Doña Elena sacudió la cabeza con reprobación amorosa. «Eso se acaba ahora. Tienes una vida creciendo dentro de ti. Este bebé necesita una madre fuerte, y para ser fuerte necesitas comer, y descansar, y dejar de cargar el mundo sobre tus hombros». En Minos, las semanas siguientes, la presencia de doña Elena transformó el apartamento. Ella cocinaba, limpiaba, organizaba y, más importante aún, conversaba. No juzgaba a Mariana por haberse casado con Ricardo. No decía cosas como «te lo advertí» o «deberías haberlo notado antes». Ella solo escuchaba, validaba los sentimientos de su hija
y lentamente ayudaba a reconstruir la autoestima que había sido sistemáticamente destruida. Una tarde, mientras doblaba ropita de bebé que había llegado por correo, doña Elena comentó casualmente: «¿Sabes? Cuando tu padre murió, pensé que mi vida había terminado. Tú tenías solo 8 años, y yo no tenía idea de cómo iba a criarte sola. Tenía miedo de todo, miedo de no poder pagar las cuentas, miedo de que extrañaras a un padre, miedo de fallar». Mariana dejó de organizar los pañales que estaba apilando y miró a su madre. «¿Y cómo lo superaste?». Doña Elena sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «No lo superé de una vez. Fue un día a la vez. Algunos días lloraba después de que te dormías. Otros días me sentía fuerte como nunca. Pero te tenía a ti, y tú me necesitabas, y eso me dio un propósito. Me dio una razón para continuar. Y mira, aquí estamos. Tú creciste, te graduaste, te convertiste en una mujer increíble. Entonces sí, todo salió bien». Las palabras de la madre tocaron profundamente a Mariana. Ella puso la mano sobre su vientre, sintiendo un leve movimiento del bebé. «¿Crees que lo lograré, mamá? ¿Ser una buena madre sola?». Doña Elena soltó la ropa que estaba doblando y fue hacia su hija, abrazándola con fuerza. «Mi querida, no estás sola. Me tienes a mí. Y más importante, te tienes a ti misma. Y te vi en aquel tribunal. Te vi levantarte y decir tu verdad, incluso con miedo. Si pudiste hacer eso, puedes hacer cualquier cosa». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ricardo enfrentaba una realidad muy diferente. La decisión del juez había sido un choque brutal para él. Él realmente creía que tendría custodia compartida, que conseguiría convencer al juez de que era solo un hombre que se enamoró de otra persona. Pero las evidencias habían sido incontestables, y ahora él estaba pagando el precio. Julia, que al principio había sido todo apoyo y comprensión, comenzó a cambiar. Las visitas supervisadas eran humillantes, decía ella. El hecho de que él tuviera que pagar una pensión tan alta era injusto, se quejaba. Y las sesiones de terapia obligatorias eran una exageración, insistía. Lentamente, Ricardo comenzó a percibir que la mujer por quien él había destruido su matrimonio quizás no era quien él pensaba que era. Una noche, después de una discusión particularmente intensa sobre dinero, Julia dejó escapar algo que él nunca olvidaría. «Sabes, Ricardo, cuando empezamos, parecías tan confiado, tan en control. Pero ahora, mírate, teniendo que pedir permiso para ver a tu propio hijo, teniendo que ir a terapia como si fueras un adolescente problemático. Eso no es atractivo». Ricardo quedó en silencio, procesando las palabras. ¿Era eso lo que él era para ella? ¿Una versión idealizada de sí mismo que él había creado para impresionarla? Y ahora que la verdad estaba expuesta, ahora que las consecuencias de sus acciones se estaban manifestando, ¿él ya no era interesante? Aquella noche, solo en su apartamento nuevo e impersonal, Ricardo se permitió pensar en todo lo que había perdido. No solo Mariana, aunque él estaba comenzando a percibir lo buena que ella había sido para él, sino también la oportunidad de estar presente desde el primer momento en la vida de su hijo. La oportunidad de ver el vientre crecer, de sentir las primeras patadas, de estar allí en el parto. Todo eso lo había tirado ¿por qué? ¿Por validación? ¿Por emoción? ¿Por puro egoísmo? Él pensó en los mensajes que el juez había leído en voz alta en el tribunal. Aquellas palabras habían salido de él, pero ahora, al releerlas, parecían haber sido escritas por otra persona. Una persona cruel, manipuladora, que él no quería creer que era. Pero lo era. Él había hecho aquello. Él había deliberadamente intentado destruir la cordura de Mariana para hacer el divorcio más fácil para sí mismo. La primera sesión de terapia fue difícil. El terapeuta, el doctor Marcos, era un hombre tranquilo de unos 50 años que escuchaba más de lo que hablaba. Ricardo entró en la sesión a la defensiva, listo para justificar sus acciones, para explicar que las cosas no eran tan simples como parecían, pero el doctor Marcos no permitió eso. «Ricardo»,
comenzó el terapeuta. Usted está aquí porque un juez determinó que necesita trabajar algunas cuestiones antes de poder estar solo con su hijo. No estoy aquí para juzgarlo, pero tampoco estoy aquí para validar comportamientos perjudiciales. Entonces voy a hacer una pregunta simple. ¿Usted realmente cree que actuó correctamente en relación con Mariana? Ricardo abrió la boca para responder, pero percibió que no tenía una respuesta lista. Él quería decir que sí, que él solo había hecho lo que necesitaba hacer para ser feliz, pero las palabras no salían, porque en el fondo él sabía la verdad. No sé, finalmente admitió, su voz casi un susurro. No sabe. Creí que sí. Creí que estaba haciendo lo correcto, que Mariana iba a estar bien, que ella era fuerte, que ella lo superaría. Pero ahora, viendo las consecuencias, viendo lo que el juez dijo, viendo cómo todo se desarrolló, ya no sé. El doctor Marcos asintió lentamente. Ese es un comienzo. La duda es el primer paso hacia la autoconciencia. Ahora cuénteme, cuando usted decidió iniciar la relación con Julia, ¿pensó en cómo eso afectaría a Mariana? Ricardo quedó en silencio por un largo momento. Pensé que ella no lo descubriría, o que cuando lo descubriera ya estaríamos separados y ella solo tendría que aceptarlo. ¿Y usted cree que esa es una forma respetuosa de tratar a alguien con quien usted compartió años de su vida? No, admitió Ricardo, sintiendo un peso en el pecho. No lo es. Las sesiones continuaron semana tras semana, y lentamente, muy lentamente, Ricardo comenzó a deconstruir las narrativas que había creado para sí mismo. Él no era la víctima. Mariana no era inestable. Y Julia, bueno, Julia quizás nunca había sido la salvadora que él imaginó. Mientras tanto, Mariana estaba construyendo una nueva vida. Con la ayuda de su madre, ella transformó la pequeña habitación vacía en un espacio acogedor para el bebé. Paredes pintadas de un amarillo suave. Estanterías con libros infantiles que doña Elena insistió en comprar. La cuna finalmente montada, con sábanas suaves y el móvil de cuna colorido colgado encima. Ella también volvió a conectarse con amigas que había descuidado durante el período más difícil del matrimonio. Beatriz, su mejor amiga desde la universidad, vino a visitarla y trajo un banquete entero de comida casera. Camila, una compañera de trabajo, organizó un baby shower sorpresa con otras maestras de la escuela. Lentamente, Mariana estaba percibiendo que no estaba sola, que había personas que se preocupaban, que querían ayudar, que estaban felices por ella. Una noche, ya con 8 meses de gestación, Mariana estaba acostada en la cama, incapaz de dormir. El bebé estaba particularmente activo, pateando y moviéndose, y ella puso las manos sobre su vientre, intentando calmar al niño que pronto nacería. Ella pensó en Ricardo, en cómo él estaba perdiéndose aquello. Pensó en cómo ella misma casi se había perdido, casi se había rendido. Pero entonces ella pensó en el tribunal, en el juez que vio la verdad, en la fuerza que ella encontró dentro de sí para hablar. Y ella percibió algo importante. Ella había sobrevivido. Más que eso, ella estaba prosperando. No era fácil, y aún había días difíciles, pero ella estaba construyendo una vida que tenía sentido, una vida basada en la verdad y no en mentiras. El bebé dio una patada particularmente fuerte y Mariana rió bajito. «Calma ahí, pequeño», susurró ella. «Tenemos tiempo, tenemos mucho tiempo por delante, y vamos a estar bien. Prometo que vamos a estar bien». Y por primera vez desde que todo comenzó, Mariana creía completamente en esa promesa. El nacimiento de Miguel ocurrió una mañana soleada de sábado, 3 semanas antes de lo previsto. Mariana despertó a las 5 de la mañana con un dolor diferente a los otros que había sentido durante el embarazo. Este era más intenso, más rítmico, más real. Ella sabía lo que significaba. «Mamá», la llamó con calma, despertando a doña Elena, que dormía en la habitación de al lado. «Creo que ha llegado el momento». Doña Elena saltó de la cama con una energía sorprendente para alguien que acababa de despertar. Tomó la maleta que estaba lista hacía semanas, ayudó a Mariana a vestirse
y en menos de 30 minutos estaban de camino al hospital. Durante el trayecto, Mariana intentaba controlar la respiración, recordando las clases de preparación para el parto que había tomado. Pero nada realmente la preparó para la intensidad de lo que estaba sintiendo. En el hospital todo sucedió rápidamente. Las enfermeras la acomodaron, el obstetra llegó y el proceso comenzó. Fueron horas de dolor, de esfuerzo, de momentos en que Mariana pensó que no lo lograría. Pero doña Elena estaba allí, sujetando su mano, secando su sudor, susurrando palabras de aliento. «Lo conseguirás, hija. Eres más fuerte de lo que imaginas, solo un poco más». Y entonces, a las 14:23 de la tarde, Miguel nació. 3 kilos y 200 gramos de pura vida, gritando con fuerza, con los puños cerrados y el rostro rojo de indignación por haber sido sacado de su lugar cálido y confortable. Cuando la enfermera lo puso en el pecho de Mariana, el mundo entero pareció detenerse. Ella miró aquel rostro diminuto, a los ojos que luchaban por abrirse, a la boquita que buscaba instintivamente alimento, y sintió una ola de amor tan intensa que casi dolía. Este era su hijo. Este pequeño ser humano había crecido dentro de ella, había sobrevivido a todo lo que ella pasó, y ahora estaba aquí, real, tangible, perfecto. «Hola, Miguel», susurró ella, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Soy tu mamá, y prometo que te amaré y te protegeré siempre, siempre». Doña Elena, al lado de la cama, también lloraba. Extendió la mano y tocó suavemente la cabecita de su nieto. «Bienvenido al mundo, mi amor. Tienes la mejor mamá que podrías tener». En las horas siguientes, mientras Mariana descansaba y Miguel dormía en una cuna al lado de la cama, doña Elena se ocupó de las formalidades. Llamó a las amigas de Mariana, que prometieron visitar tan pronto como fuera permitido. Organizó los papeles del hospital y, porque era obligada por ley, envió un mensaje a Ricardo informando sobre el nacimiento. Su hijo nació hoy a las 14:23, 3 kilos y 200 gramos. Madre y bebé se encuentran bien. La mensaje era seca, objetiva, sin emoción. Porque doña Elena no sentía emoción alguna por aquel hombre que había lastimado a su hija. Ricardo recibió el mensaje mientras estaba en el trabajo. Lo leyó una vez, 2 veces, 3 veces, intentando procesar la información. Tenía un hijo. Su hijo había nacido, y él no estaba allí. Él no vio el nacimiento, no sostuvo al bebé en los primeros minutos de vida, no confortó a Mariana durante el parto. Él había perdido todo eso. Pidió permiso en el trabajo y fue directo al hospital. Pero cuando llegó, la enfermera le informó que solo podría ver al bebé en el horario de visitas y solo con la autorización de la madre. Ricardo intentó argumentar, decir que era el padre, que tenía derecho, pero la enfermera fue inflexible. «Hay una orden judicial, señor. Usted solo puede ver al niño con supervisión». La humillación quemó, pero más que eso, quemó la realidad. Él había hecho eso consigo mismo. Cada decisión que tomó en los últimos meses lo había llevado hasta allí, del lado de afuera, mirando hacia adentro, perdiendo los momentos más importantes de la vida de su hijo. Cuando finalmente le fue permitido entrar, con un supervisor presente, Ricardo vio a Mariana en la cama, sosteniendo a Miguel. Ella estaba pálida, cansada, pero había una luz en sus ojos que él nunca había visto antes. Una paz, una plenitud. Y cuando ella lo miró a él, no había rabia, solo una tranquilidad distante. «Puedes sostenerlo», dijo ella con calma. «Pero sé gentil. Es muy pequeño». Ricardo se acercó con pasos hesitantes. Cuando Mariana puso a Miguel en sus brazos, él sintió el ínfimo peso del bebé y algo dentro de él se rompió. Este era su hijo. Esta pequeña vida era resultado de él, y él casi la destruyó antes incluso de que comenzara. Las lágrimas vinieron sin aviso, cálidas y pesadas, rodando por su rostro. «Es perfecto», susurró Ricardo, su voz quebrándose. «Mariana, lo siento mucho, lo siento muchísimo». Mariana no respondió inmediatamente.
Ella solo observó a Ricardo sosteniendo a Miguel, vio las lágrimas, escuchó la disculpa. Parte de ella quería aceptar, quería creer que él había cambiado, que el arrepentimiento era real, pero otra parte, la parte que había sido rota y reconstruida con mucho esfuerzo, sabía que las disculpas no borraban las acciones. «Sé que lo sientes», dijo ella finalmente, su voz suave pero firme. «Pero sentir no es suficiente, Ricardo. Miguel merece más que disculpas. Él merece acciones. Él merece un padre que esté presente, no porque un juez lo mandó, sino porque él quiere estar. Y no sé si tú eres capaz de eso todavía». Ricardo la miró, y por primera vez vio claramente a la mujer que ella era. Fuerte, resiliente, íntegra. ¿Cómo no había visto eso antes? ¿Cómo había sido tan ciego, tan egoísta? «Quiero intentarlo», dijo él. «Sé que lo arruiné. ¿Todo? Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero por él», señalando a Miguel, «quiero ser mejor». Mariana asintió lentamente. «Entonces, sé. Pero pruébalo con acciones, no con palabras. Ve a tus terapias, cumple con tus obligaciones. Y cuando el juez decida que estás listo para estar solo con él, prueba que mereces esa confianza». La visita duró solo 15 minutos, pero para Ricardo pareció una eternidad y un segundo al mismo tiempo. Cuando él devolvió a Miguel a Mariana y salió de la habitación, se sintió vacío y lleno simultáneamente, vacío de certezas, lleno de posibilidades. Los meses siguientes fueron una jornada de transformación para todos los involucrados. Mariana, con la ayuda de doña Elena, navegó por las aguas turbulentas de la maternidad. Noches sin dormir, pañales infinitos, lactancia dolorosa, dudas constantes. Pero también sonrisas, primeros sonidos, el olor inconfundible de bebé, el peso reconfortante de Miguel durmiendo en su pecho. Ricardo continuó con la terapia y por primera vez en la vida comenzó a hacer el trabajo real de entenderse a sí mismo. ¿Por qué se había comportado de aquella forma? ¿De dónde venía su necesidad de control? ¿Por qué había elegido herir en vez de ser honesto? Las respuestas no llegaron fáciles, y muchas veces él quería desistir, pero la imagen de Miguel lo mantenía comprometido. Julia, eventualmente, salió de su vida. La relación que había comenzado con tanta pasión y promesas se reveló vacía cuando la novedad pasó. Ella quería al Ricardo confiado y exitoso, no al hombre vulnerable y en proceso de cambio. Y aunque la separación dolió al principio, con el tiempo, Ricardo percibió que fue una liberación. Las visitas supervisadas continuaron por 6 meses. Cada semana, Ricardo iba al centro de convivencia designado por el tribunal y pasaba 2 horas con Miguel. Al principio, apenas sabía qué hacer. ¿Cómo sostener a un bebé tan pequeño? ¿Cómo interpretarlo cuando lloraba? Pero lentamente, con la orientación de los supervisores y con su propia determinación, él comenzó a aprender. Aprendió que a Miguel le gustaba ser acunado de una forma específica cuando estaba agitado, que hacía una carita graciosa antes de sonreír, que sus ojos, que nacieron oscuros, estaban comenzando a aclararse, parecidos a los de Mariana. Cada descubrimiento era un tesoro. Cada momento juntos era una oportunidad de construir algo real. Mariana observaba esos cambios con cautela. Ella no quería ilusionarse, no quería creer en transformaciones temporales. Pero ella tampoco quería negarle a Miguel un padre presente si Ricardo realmente estaba cambiando. Entonces ella esperaba, observaba y protegía a su hijo con la ferocidad de una leona. Un día, cuando Miguel tenía 9 meses, el supervisor solicitó una reunión con Mariana. Él había acompañado todas las visitas de Ricardo y tenía una evaluación que hacer. Mariana fue a la reunión con el corazón encogido, sin saber qué esperar. «Señora Mariana», comenzó el supervisor, un hombre de mediana edad llamado Pablo, «he acompañado las visitas del señor Ricardo desde el inicio y necesito ser honesto con usted. Ha habido un cambio significativo». Mariana sintió su estómago apretarse. ¿Qué tipo de cambio? Al principio Ricardo era torpe y claramente incómodo. Él intentaba,
pero era evidente que estaba haciendo aquello por obligación. Pero en los últimos meses algo cambió. Él llega más temprano para las visitas, trae juguetes apropiados para la edad, hace preguntas sobre desarrollo infantil. Y más importante, la forma en que él mira a Miguel cambió. Ya no es culpa u obligación, es amor genuino. Mariana no sabía cómo sentirse. Parte de ella estaba feliz. Miguel merecía un padre que lo amara, pero otra parte tenía miedo. Miedo de que fuera temporal. Miedo de que Ricardo volviera a ser quien era antes. ¿Usted está diciendo que él está listo para visitas sin supervisión? Pablo dudó. No estoy diciendo que usted deba confiar ciegamente en él. Esa confianza necesita ser construida con tiempo. Pero estoy diciendo que, profesionalmente, creo que él no representa riesgo para el niño. La decisión final, obviamente, le corresponde al juez, y luego usted puede decidir hasta dónde quiere flexibilizar. Mariana pasó días pensando en ello. Conversó con doña Elena, quien sorprendentemente fue más optimista de lo que esperaba. Conversó con sus amigas. Y finalmente conversó con Ricardo cara a cara, por primera vez desde el hospital. Se encontraron en un café neutral, sin Miguel presente. Ricardo estaba diferente. No era solo la apariencia, aunque él parecía más cansado, más humano. Era la forma en que se comportaba. Menos arrogancia, más humildad. «Mariana», comenzó él, «sé que no tienes motivos para creer en mí. Sé que rompí tu confianza de formas que quizás no puedan ser completamente reparadas. Pero yo cambié. No por ti, aunque también lamento profundamente lo que te hice. Cambié porque cuando sostuve a Miguel por primera vez, percibí que yo no quería ser para él lo que fui para ti. Yo quería ser mejor». Mariana escuchó en silencio, estudiando cada expresión, cada palabra. «¿Y lo eres? ¿Mejor? Estoy intentando serlo, todos los días. La terapia me mostró cosas sobre mí que yo no quería ver. Como siempre elegía el camino más fácil, aunque lastimara a otras personas. Cómo justificaba mis comportamientos malos, culpando a los demás. Cómo nunca realmente maduré emocionalmente. Pero estoy trabajando en eso, y voy a seguir trabajando». Mariana tomó un sorbo de su café, procesando. «No estoy lista para confiar en ti completamente, Ricardo. Quizás nunca lo esté. Lo que hiciste dejó cicatrices que llevarán mucho tiempo en curar, si es que curan completamente. Pero por Miguel, estoy dispuesta a dar pequeños pasos. Si el juez aprueba visitas sin supervisión, yo lo permitiré. Pero con reglas claras. Y si rompes esas reglas, aunque sea una vez, esto se acaba». Ricardo asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Entiendo. Y prometo que voy a respetar todas las reglas, todas». El juez, después de revisar los informes y escuchar a ambas partes, autorizó visitas no supervisadas progresivas, comenzando con algunas horas, luego mediodía, eventualmente fines, de semana completos cuando Miguel fuera más grande. Y sorprendentemente Ricardo cumplió, cada visita, cada regla, cada compromiso. Los años pasaron, Miguel creció, de bebé a niño pequeño, lleno de energía y curiosidad. Mariana volvió a dar clases, encontrando nuevamente alegría en su profesión. Doña Elena eventualmente regresó a Rosario, pero visitaba frecuentemente, y Miguel la adoraba. Ricardo se convirtió en una presencia constante, pero respetuosa, en la vida de Miguel. Nunca volvieron a ser una pareja, y probablemente nunca serían amigos, pero encontraron una forma de coexistir por el bien del niño. ¿Y Mariana? Mariana floreció. No permitió que la traición y el dolor la definieran. En cambio, los transformó en fuerza. Volvió a confiar en sí misma, a valorar su intuición, a establecer límites saludables. Y cuando Miguel preguntaba, como todos los niños eventualmente preguntan, ¿por qué mamá y papá no vivían juntos?, ella respondía con honestidad adecuada a su edad. «A veces», explicaba ella, «las personas crecen en direcciones diferentes, y está todo bien. Lo importante es que tanto la mamá como el papá te aman mucho, y siempre te amaremos pase lo que pase». En una noche tranquila, cuando Miguel tenía 4 años y estaba durmiendo, en su habitación,
Mariana se sentó en el balcón con una taza de té y miró las estrellas sobre Córdoba. Ella pensó en todo lo que había pasado, en todas las lágrimas, en todos los momentos en que pensó que no podría continuar. Y entonces ella pensó en Miguel, en su sonrisa, en sus risas, en cómo él corría a sus brazos cuando ella llegaba a casa, y ella percibió algo fundamental. Ella había vencido. No porque Ricardo hubiera cambiado, aunque eso fuera bueno para Miguel. No porque el juez hubiera decidido a su favor, aunque eso haya sido esencial. Ella había vencido porque había sobrevivido. Se había reconstruido. Había encontrado fuerza donde creía que solo había ruinas. Ella levantó su taza hacia el cielo en un brindis silencioso a sí misma, a todas las mujeres que luchan batallas invisibles, a todos los que eligen empezar de nuevo incluso cuando todo parece perdido. Y susurró a la noche: «Lo logramos, Miguel, y vamos a seguir lográndolo, siempre, porque tú mereces lo mejor, y yo siempre daré lo mejor de mí por ti». Las estrellas brillaron en respuesta, testigos silenciosos de una promesa que Mariana sabía que siempre mantendría. Y en la habitación de al lado, Miguel dormía tranquilo, protegido por el amor más fuerte que existe, el amor de una madre que nunca, nunca se rindió. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana y Ricardo haya tocado su corazón. Si usted se emocionó con la jornada de superación de Mariana, con la fuerza que ella encontró para proteger a su hijo Miguel, deje su like, suscríbase al canal y cuente en los comentarios qué fue lo que más le marcó de esta historia. ¿Fue su valentía en el tribunal? ¿La transformación que ella vivió? ¿O la esperanza de que es posible empezar de nuevo incluso después de tanto dolor? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que incluso en las situaciones más difíciles, la dignidad y el amor pueden prevalecer. Historias de mujeres y hombres reales que enfrentan desafíos inimaginables y encuentran dentro de sí la fuerza para continuar. No se pierda nuestro próximo episodio, donde traeremos otra narrativa que tocará su alma. Lo esperamos aquí, siempre con historias que importan, historias que transforman, historias que se quedan con usted mucho después de terminar de escucharlas. Hasta la próxima, y gracias por acompañarnos en esta emocionante jornada.